Hola a todos y a todas. En esta clase vamos a intentar hacer una introducción a los ejercicios de selectividad correspondientes a perspectiva isométrica. Lo que pasa es que no podemos o no deberíamos empezar directamente haciendo los ejercicios de selectividad porque son un poco complejos. Y antes de empezar deberíamos hacer otros ejercicios y explicar y entender pues varios aspectos que tenemos que saber antes de poder realizarlos. Bueno, estos ejercicios de sistema isométrico o de perspectiva isométrica realmente engloban varias partes de lo que serían los sistemas de representación. Por un lado, nos encontramos con el sistema axonométrico, que ya sabemos que se basa en la proyección ortogonal. El otro día os puse un vídeo en la tarea de Classroom para que entendieseis un poquito este sistema. Si entráis en la página, en nuestro blog, en el sistema axonométrico, veréis que aquí tenemos la introducción, tenemos una explicación sobre proyecciones ortogonales y digamos que quizá lo más importante o lo más interesante sería echarle un vistazo a el tema de la escala isométrica, simplemente para que lo tengáis un poquito más claro. De todas maneras, yo voy a intentar explicarlo lo mejor posible en esta clase. Entonces, ya os digo que echarle un vistazo a esos vídeos que os he dicho de aquí. De todas maneras, también os los pondré colgados en la tarea. Por otro lado, vamos a ver aquí en esta imagen, vemos que un punto, este punto, se proyecta en estos tres planos, como veis en el sistema axonométrico. Se proyecta en el plano ZX, en el plano ZY y en el XZ. Lo que pasa que estos tres planos a la vez se vuelven a proyectar sobre otro plano más, que es el que llamamos plano del cuadro o plano de proyección. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ejes, como veis, se proyectan también en este plano de proyección y nos da lugar al dibujo, a la representación axonométrica que nosotros ya estamos más acostumbrados. Esto nos resulta un poco más extraño, pero es el origen de esta forma de dibujar por coordenadas a la que ya estamos acostumbrados. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los tres ejes. Normalmente siempre se ha puesto el eje X aquí a la derecha, pero en nuestros ejercicios de selectividad desde hace 2 años lo están situando a la izquierda. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. La cuestión está en que las coordenadas se toman de forma que la coordenada X la tomaríamos en el eje X, la tomaríamos en el eje Y en el eje Z y después perpendicularmente pues hallamos la posición del punto. Bien, nosotros tenemos dentro de la perspectiva axonométrica tenemos, digamos, tres posibilidades. Si los tres ejes forman el mismo ángulo con el plano del cuadro, entonces vamos a obtener que los tres ejes van a tener entre sí también el mismo ángulo y nos daría la perspectiva isométrica, donde siempre tendríamos que tener 120, 120 y 120, como os expliqué el otro día para dibujar los ejes en el sistema isométrico. Pero también podríamos tener que dos ejes tuvieran el mismo ángulo y sin embargo otro eje tuviese el ángulo distinto. En este caso sería dimétrico y entonces tendríamos el mismo ángulo aquí y aquí, pero un ángulo diferente aquí. Y también podríamos tener el trimétrico, en el que como cada eje tiene un ángulo distinto, pues los tres ángulos entre los ejes son distintos. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en el
sistema isométrico, donde tenemos que tener mucho cuidado para que los tres ejes tengan el mismo ángulo entre sí, 120 grados. Muy bien. Una vez explicado esto sobre la perspectiva axonométrica y más concretamente sobre la isométrica, pues también tenemos que tener en cuenta algo que ya también hemos visto anteriormente, que son las vistas de piezas. ¿Por qué? Pues porque este sistema es un sistema reversible. Eso significa que a partir de las vistas yo puedo hacer una perspectiva o a partir de la perspectiva yo puedo obtener las vistas. Es un sistema que va para un lado y para el otro. Ya en el curso pasado vimos la diferencia entre el sistema europeo, que es el que nosotros utilizamos, y el sistema americano, ¿vale? En esta simplificación, tomando esta imagen de esta chica, vemos cómo si a esta vista le llamásemos el alzado, pues debajo pondríamos la planta, que es esta misma chica, pero vista desde arriba, aquí estaría vista de frente, y después los perfiles, aquí es donde más podemos ver la diferencia entre el sistema europeo y el sistema americano. ¿Por qué? Pues porque en el sistema europeo lo que vemos desde este lado, o sea, lo que sería el perfil derecho de la chica, lo ponemos a la derecha, mientras que este perfil izquierdo de la chica lo ponemos a la izquierda. Así, digamos que la nariz, por decirlo de alguna manera, estaría mirando siempre hacia afuera. Sin embargo, en el sistema de vistas americano, pues los perfiles se quedan en el lado en el que están. Si nosotros a esta chica le hiciéramos una foto desde aquí, pues esa foto la dejamos en el mismo sitio. Y si le hacemos una fotografía desde aquí, la dejamos en el mismo sitio. Entonces, como veis, aquí, si la foto se la he hecho desde aquí, la hemos puesto al otro lado. Y de la misma forma con esta. Nosotros vamos a utilizar el sistema de vistas europeo. Para indicar que nuestro sistema es el europeo, tenemos que emplear este simbolito. Esto sería como una especie de tapón de corcho, como un cono truncado, y efectivamente, si tenemos la parte de delante, que es esta, y la parte de detrás, que es el círculo mayor, pues si eso lo viésemos desde esta dirección, le hiciéramos una fotografía desde aquí, la pondríamos al otro lado. Mientras que, como veis en el americano, si le hemos hecho la fotografía desde aquí, la hemos puesto en el mismo sitio. Así que este es el simbolito que tendríamos que utilizar y que nos tienen que poner en cualquier plano para que sepamos que estamos trabajando con sistema europeo. Muy bien. A partir de aquí, de las vistas, aquí tenéis todo el material que queráis, que ya muchos ejercicios los hemos hecho, pues aquí tenéis para practicar con vistas y con perspectivas. Aquí es, esto lo veremos más adelante porque en los ejercicios de selectividad también tenemos, a partir de una perspectiva, obtener las vistas y acotarlas, etc. Eso ya entra dentro de lo que llamamos normalización, que la veremos un poquito más adelante. Muy bien. Bueno, pues vamos a volver nosotros a el sistema de perspectiva, pero es que tenemos que añadirle algo más, porque en estos ejercicios también se habla sobre las escalas. Las escalas ya también las vimos el año pasado, que incluso construimos unas maquetas muy bonitas de una serie de edificios que estaban a escalas. Las escalas entran dentro de lo que estudiamos como transformaciones isomórficas. Esas transformaciones isomórficas se tratan de que una figura cambia de tamaño, pero no de forma. La forma sigue siendo la misma, pero el tamaño puede ser mayor o puede ser más pequeño. Para eso utilizamos lo que se llama la transformación de semejanza. En esta transformación de semejanza utilizábamos lo que se llamaba una razón.
Una razón es un coeficiente por el que multiplicamos la figura y podemos aumentarla, por ejemplo, multiplicando por 2, multiplicando por 3, multiplicando por 3 medios, por 5 cuartos, o dividiendo. Dividiendo por 2, dividiendo por 3, dividiendo por 2 tercios. Bien, esto ya lo vimos el año pasado. Aquí tenéis una serie de ejercicios que ya están hechos y que podéis repasar. Y aquí tenemos para recordar de qué se trata esto de las escalas. Supongamos que tenemos este reloj y decimos que está a escala 1, 1. Bueno, pues, ¿qué significa? Que esta fotografía del reloj tiene exactamente el mismo tamaño que el reloj en realidad. Es la escala 1, 1. La fotografía tiene el mismo tamaño que la realidad. Una unidad, un centímetro, un milímetro, un metro, en el dibujo representa a lo mismo en la realidad. Sin embargo, si utilizamos una escala 2:1, nos metemos en una escala de ampliación. ¿Por qué? Pues porque aunque veamos el reloj el doble de grande, en realidad la realidad del tamaño del reloj es la misma. Solo el dibujo ha cambiado, el reloj se ha quedado igual. Entonces, lo que en el dibujo está representado por 2 unidades, en la realidad solamente se trata de una unidad. Como veis, si el numerito mayor está delante, estamos ampliando. 2, 1, 3, 1, 5 cuartos, 6 tercios. Sin embargo, en la escala de reducción, el numerito pequeño está delante. 1 medio, 1 tercio, 3 cuartos. Significa que lo que vemos como 1 en el dibujo o en la fotografía, en realidad sería 2. Sería el doble. Así que aquí tenemos escala natural, 1, 1, escala 2, 1, ampliamos al doble, escala 1, 2, reducimos a la mitad. Muy bien, para esto pues podemos utilizar algo que ya el año pasado también dibujamos, que fue el triángulo de las escalas. Recordáis que habíamos tomado una recta en el borde izquierdo de nuestro papel, habíamos trazado una perpendicular a esa línea vertical, le hemos trazado una perpendicular horizontal un poquito más arriba de la mitad del papel y ahí vamos a tomar 10 centímetros. Entonces, esa podemos decir que es la escala 1, 1, porque cada centímetro responde a 1 centímetro en la realidad. Y ya para hallar otras escalas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues en este caso, como queremos una escala 3, 2, es de ampliación. El número grande está delante. Así que nos iríamos hacia abajo, desde el 3, buscando el 2. Y ahí tendríamos la escala 3, 2. Así podemos conseguir cualquier tipo de escala en algo tan sencillo como este triángulo en este papelito que sirve para muchas veces. Bueno, pues esto ya lo hicimos el año pasado, aquí lo tenéis y también lo tenéis, por si lo queréis hacer, explicado en Monge. Muy bien, bueno, pues de esto solo nos faltaría explicar alguna cosita más, pero lo vamos a ir viendo un poquito sobre la marcha. Así que vamos a ir directamente al tema de perspectiva isométrica y lo primero que vamos a hacer va a ser, esto el otro día os lo puse, es muy importante, construir los ejes isométricos con la escuadra y el cartabón. Aquí tenéis también un vídeo muy interesante sobre cómo aplicar las escalas isométricas y lo que creo que sí que os va a resultar, aunque sea muy simple, pero os va a resultar
muy útil es, vamos a volver a lo que serían los ejes de isométrico. Muy bien. En este ejercicio nos dicen que dibujemos un cubo en perspectiva isométrica, sabiendo que tiene como lado 10 centímetros. Y nos dice aquí sin coeficiente de reducción. Muy bien, pues si es sin coeficiente de reducción, pues vamos a dibujar los tres ejes isométricos, el eje Z vertical, aquí le ponemos X, pero realmente en selectividad nos dicen que lo pongamos al otro lado, y como veis estamos tomando 10 centímetros en cada uno de los ejes. Así que ahora mismo solamente trazamos las paralelas a cada eje con escuadra y cartabón, que no se nos vayan a torcer las paralelas porque entonces se deforma. Y como veis está quedando un hexágono. Pero claro, este hexágono en realidad va a representar a un cubo. En este caso no le hemos hecho ninguna reducción. Nos han dicho que el cubo tiene de lado 10 centímetros, pues nosotros le hemos puesto 10 centímetros en cada eje. Y ya podemos ir repasando las aristas con línea más gruesa, las que son vistas, y después también podemos, si se nos pide, trazar las aristas ocultas con línea discontinua. Vamos a terminar que el dibujo se complete y vamos a tener la perspectiva isométrica del cubo, sin el coeficiente de reducción. Estas ya son las aristas ocultas que, como veis, se están representando con línea discontinua. Perfecto, pero ¿y si quisiésemos dibujar el cubo con el eje de reducción, usando el coeficiente de reducción? Bueno, ese coeficiente de reducción sale de la reducción que sufren los ejes cuando se proyectan en el plano del cuadro. Y en el caso de isométrico, como los tres ejes tienen el mismo ángulo con el plano del cuadro, por eso aquí son 120, 120 y 120, pues los tres van a tener la misma reducción. ¿Y qué reducción sería esa? Pues sería una reducción de coeficiente 0,8. En realidad tiene algunos decimales más, pero en principio con que hagamos 0,8 es suficiente, no necesitamos mayor precisión en ese coeficiente. Entonces, como aquí tenemos que el cubo que nos han pedido tiene 10 centímetros de lado, si yo a esos 10 centímetros les aplico un coeficiente de 0,8, me van a quedar 8 centímetros. O también podríamos expresarlo con el coeficiente en un cociente que sería 4 quintos. ¿De acuerdo? De 5 partes cogemos 4. De 10 partes cogemos 8. Así que vamos a representarlo ahora con coeficiente de reducción. Dibujamos los ejes exactamente igual. A los ejes eso no les influye. Así que los ejes han quedado exactamente igual. Pero, como veis, ahora la medida que estamos tomando es de 8 centímetros en lugar de 10 centímetros. Bueno, en los ejercicios de selectividad se nos exige que apliquemos el coeficiente de reducción. Hace unos años no era así,
pero ahora sí que nos exigen que lo apliquemos. Así que tenemos que poner las medidas en nuestra perspectiva aplicando ese coeficiente de 0,8 o de 4/5, que es lo mismo. Claro, si esto fuese un plano para un trabajo que quisiéramos encargar, por ejemplo, en una carpintería, si yo quisiera encargar en la carpintería un cubo de madera para utilizarlo como queramos, para sentarnos, para lo que sea, pues si yo le doy la perspectiva al personal de la carpintería para que lo hagan en madera, tengo que avisarles si este dibujo lleva coeficiente de reducción o no lo lleva. Porque daros cuenta que aquí el dibujo no está acotado. No le estamos diciendo al carpintero la medida del cubo, sino que se lo estamos dando gráficamente para que él lo mida en el plano y lo pase a la madera. Entonces también deberíamos aplicarle la escala. Por eso es todo lo que estamos estudiando. Bueno, lo que quiero decir con esto es que si le aplicamos el coeficiente de reducción hay que comunicarlo, hay que escribirlo, porque si no podría dar confusión, podría dar lugar a confusión. Así que tenemos que escribir que hemos aplicado el coeficiente de reducción de 0,8. Muy bien, pues aquí tenéis dos dibujos que los dos corresponden al mismo cubo. El cubo tiene de lado 10 centímetros, solo que aquí no se ha aplicado el coeficiente y aquí, sin embargo, sí lo hemos aplicado y tenemos que avisarlo. Si no lo hemos aplicado, pero sobre todo si lo hemos aplicado. Muy bien. Después de este ejercicio, que lo vais a hacer porque os voy a poner la lámina en la tarea, vamos a pasar a un ejercicio también sencillo, pero donde ya entramos un poco en todo lo que nos vamos a encontrar en los ejercicios de selectividad. Voy a ponerlo a 0. Así vamos a tardar menos. Y vamos a leer el enunciado. Este ejercicio es muy parecido a lo que nos vamos a encontrar en los ejercicios de selectividad, solo que es más sencillito para iniciarnos y no empezar con un ejercicio excesivamente complicado. Muy bien, vamos a ver el enunciado. Dados el alzado, la planta y el perfil de una pieza. Efectivamente, estamos trabajando con las vistas. Alzado, planta y perfil. Normalmente nos dice en el sistema europeo, nos lo especifica. Así que ya sabemos que este perfil corresponde a lo que se ve si hiciéramos una fotografía desde aquí. Si mirásemos la pieza en esta dirección, la pondríamos al lado contrario. Alzado, planta y perfil. Como vemos, aquí no nos dan ningún tipo de medida. Tenemos que medirlo nosotros con la regla. Muy bien. Y nos dicen que esto está a escala 1:1. O sea, que esto es lo que de verdad mide la pieza en realidad. Nos dice según el método de representación del primer diedro, eso siempre nos lo ponen como coletilla, y ahora dice, dibujar su perspectiva isométrica a escala 5:2, según los ejes dados. O sea, que le tenemos que aplicar una escala para que el dibujo sea mayor que la pieza en realidad. ¿Cuánto mayor va a ser el dibujo que la realidad? 5:2. ¿Eso qué significa? Que por cada 5 unidades que yo mida en el dibujo, corresponderá a 2 unidades en la realidad. Pero me dice que tengo que aplicar el coeficiente de reducción. Como es perspectiva isométrica, el coeficiente de reducción ya sabemos que es 0,8 o 4/5. Muy bien.
Vamos a ver cómo podemos resolver todo esto. Lo primero, vamos a pasar de 1,1 a 5,2 y después le aplicaremos a eso que hemos obtenido 4/5. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Bueno, para pasar de 1,1 a 5,2 voy a hacer un pequeño triangulito de escalas. Hago una recta vertical, una recta perpendicular que saldrá horizontal y tomamos 5 unidades, 5 centímetros. Y desde este punto, no importa cuánto mida, unimos por lo menos, si no queremos unir con los 5, por lo menos unimos con las dos primeras medidas. 1 centímetro, 2 centímetros, porque esta es la escala real, 1, 1. ¿Cuál sería el siguiente paso? Desde el 5 bajamos hasta el segundo de los que hemos hecho, la segunda línea que hemos hecho. Y cuando nos corta, hacemos de nuevo una paralela. ¿Eso qué significa? Que 5 en la realidad ahora son 2 en el dibujo. O, como queríamos decir, 5 en el dibujo corresponden a 2 en la realidad. Así que cualquier cosa que yo mida aquí, la puedo llevar a la escala 5,2, que sería esa. Perfecto. Vamos a ver. Por ejemplo, entonces, si esto fuese, por decir, 1 centímetro, ¿a cuánto lo tendría yo que representar? Pues si eso fuese 1 centímetro, 10 milímetros, ¿cuánto quedará aquí? Pues quedará 2 centímetros y medio, 25 milímetros. Le hemos aplicado un coeficiente de 2,5. De 1 hemos pasado a 25. Perfecto. Pues entonces, si esto midiese 1 y 2, pues aquí tendríamos que poner 5. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que no podemos poner 5 porque nos dicen que hay que aplicarle el 0,8, que, como hemos dicho, también es 4/5. Hay que reducir. Así que si yo ahora reduzco y le aplico el coeficiente, 50 se convierte en 40. Luego, 25 se convierte en 20. 2,5 se convierte en 2. Así que en todo este proceso de pasar de 1,1 a 5,2 y aplicar el coeficiente de reducción, resulta que de 1 hemos pasado al final a 2, haciendo todo ese proceso. Significa entonces que la escala intermedia para pasar de 10 a 20 es 2. En este caso, con estas condiciones que nos han pedido. Ya solamente tenemos que tomar las medidas en este dibujo y ponerlas aquí al doble. En este caso, aplicando el doble, un coeficiente 2, hemos podido aplicar 5,2 y después de 5,2 el 0,8 o el 4/5. Espero que esto haya quedado claro. Vamos ya entonces a ir representando esta pieza que nos han dado mediante sus vistas, vamos a representarla en los ejes de isométrico. Le vamos a dar al play y efectivamente vemos cómo estamos cogiendo, en este caso, 40 centímetros. 40 milímetros, perdón. ¿Veis? Lo estamos marcando en los tres ejes. Vamos primero marcando las líneas que van envolviendo a la figura principal. Es una figura que se va a ver igual desde un perfil que desde el otro, con lo cual eso va a resultar un poquito más fácil. Veis que estamos dividiendo, es una figura
sencilla, vamos dividiendo para obtener la perspectiva. Siempre utilizando escuadra y cartabón para que vayan coincidiendo, porque como veis, al ser pequeños cubos, se van convirtiendo en hexágonos. Si no quedan como hexágonos, sería incorrecto. Una vez que lo hemos hecho en línea finita, línea auxiliar, ya podemos repasar con línea más gruesa. Mirad, aquí hemos obtenido una L. ¿A qué correspondería esta L? Pues a esta de aquí. ¿De acuerdo? A esta de aquí correspondería esa. Esta de aquí va a ser esa de ahí. Este cuadradito es el que se ve ahí. Este cuadradito es el que se ve aquí. Y aquí se ven 4 cuadraditos, que uno sería este, 2, 3 y este que está más abajo. Pero aquí los vemos todos iguales, claro, pero en realidad cada uno tiene una altura. Vamos a terminarlo. Este dibujo, como veis, es muy fácil de hacer, es muy fácil de dibujar, pero lo importante no es tanto dibujarlo como entenderlo, para que si os ponen un ejercicio similar, podáis resolverlo, podáis entender cómo hemos pasado de la escala inicial a la escala final y además aplicar el coeficiente. Ya en la próxima lección comenzaremos con una de las piezas de los cuadernillos de selectividad, donde ya veréis que la cosa se complica un poquito. Bueno, pues espero que haya quedado todo esto claro y ahora os toca a vosotros estudiarlo, entenderlo, dibujarlo y si tenéis alguna duda, pues quedo a vuestra disposición. Ánimo y un saludo. Hola a todos y a todas. En esta clase vamos a intentar hacer una introducción a los ejercicios de selectividad correspondientes a perspectiva isométrica. Lo que pasa es que no podemos o no deberíamos empezar directamente haciendo los ejercicios de selectividad porque son un poco complejos. Y antes de empezar deberíamos hacer otros ejercicios y explicar y entender pues varios aspectos que tenemos que saber antes de